Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga a tu reino. Gracias. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oremos. Venga a tu reino, Señor. Oh Padre, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Es el anhelo de nuestros corazones, Señor. Es posible que tengamos muchos planes, muchas expectativas de este mundo. Es verdad que en esta tierra hay tantas cosas significativas. Nietos, hijos, bodas, carreras, obtención, objetivos. Pero todas estas cosas son nada comparado con la venida de tu reino, Señor. Nosotros anhelamos fervientemente cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Nuestras almas, Padre, gimen a una deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Y te damos gracias porque de desear tal cosa no es normal en un ser humano. Eso solamente puede ocurrir porque tu Espíritu Santo nos lleva a pedirlo. Porque Él mismo gime dentro de nosotros con gemidos indecibles. Él nos lleva a ti. Él nos arrastra a ti. Él nos pone ante ti. Y voluntariamente nosotros traemos ante ti frutos de labios que confiesan tu nombre. Padre, hoy traemos nuestras almas a tu presencia. Examínanos, Señor. Y ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos en el camino eterno. Claro que perfectos no somos. Claro que debilidades hay. Claro que pecados y faltas hay. Pero claro que la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y hemos sido perdonados, lavados, sanados, curados, vestidos y presentados delante de ti como una ofrenda grata, como incienso perfumado, obtenido en la cruz por la sangre preciosa de Cristo. En esta mañana, Padre, venimos con nuestros corazones llenos de gratitud. Padre, gracias. Gracias por la vida. Gracias por todo. Gracias en todo. Porque todo lo que hemos recibido, si lo tenemos, es por pura gracia tuya. Quita de nosotros, Señor, toda amargura, enojo, ira, maledicencia. Arranca de nuestro corazón toda adversidad y concédenos ver el camino eterno. Oh Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das en Cristo Jesús. Amén y amén. El texto que acabamos de leer se encuentra enmarcado en esta ocasión en lo que fue el Sermón del Monte, o en lo que es el Sermón del Monte.
En otra ocasión, en Lucas capítulo 11, son los discípulos que le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y Él les dice: vosotros pues oraréis así. Así es que este modelo de oración incluye evidentemente la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza no con lo que yo necesito, no con lo que yo quiero, no con mis demandas, sino que comienza con la glorificación del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Lo que nos muestra que al orar no hemos de ir huyendo y decirle: oh Padre, dame pan, oh Padre, dame comida, oh Padre, resuélveme los problemas, sino antes de todo: oh Padre, tú eres santo, oh Padre, tú eres grandioso, oh Señor, tú eres maravilloso. Y luego sigue presentando nuestras necesidades y evidentemente: danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Pero aquí hay una petición tan extraña que llama poderosamente nuestra atención. En el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De manera que la venida del reino, aunque es una realidad que ya está, es también una realidad que se pide. Lo que los teólogos han llamado la tensión inherente entre el ya y el todavía no. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos en el reino de Dios, que ciertamente Cristo dijo: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Estamos en ese reino, pero a pesar de estar en ese reino, es un reino que aún no se ha consumado completamente. Y lo vemos en la oración: venga tu reino. Si ya está, ¿para qué pedirlo? Porque evidentemente hay cosas que todavía no se han consumado de ese reino. Pero quiero llamar vuestra atención en esta ocasión respecto a lo que es la voluntad de Dios. Y en ese reino dice: hágase tu voluntad, porque ese reino se caracteriza porque la voluntad de Dios es hecha de manera perfecta en la tierra. El mundo en el cual nosotros vivimos, aunque Dios es soberano, no parece mostrar lo que es completamente la voluntad de Dios. Así es que, ¿qué es esta voluntad de Dios? ¿Algún defecto que tengamos que resolver? Sí. Es que no me sabía esa. Muchas gracias. Pues continúo. Gracias, hermanos. El texto dice: hágase tu voluntad. Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿acaso no es Dios Dios? Cuando pensamos en Dios, ¿no estamos pensando en un ser omnipotente? ¿Acaso no somos nosotros sus hijos? ¿Puede ocurrir algo en la tierra que no sea la voluntad de Dios? Y la respuesta evidentemente es no. Todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Pero ¿es acaso la voluntad de Dios, tal como presentaba un candidato a la alcaldía en esta semana, el hecho de que una persona sea asesinada cerrando las puertas del local donde vive? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es acaso la voluntad de Dios que a una maestra le den un tiro en el cuello a pocos metros de su casa? ¿Es acaso esa la voluntad de Dios? ¿Es acaso la voluntad de Dios
la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 50 millones de personas y 6 millones de judíos. Podemos decir nosotros, oh, esa es la voluntad de Dios. Murieron porque Dios así lo quiso. ¿Estamos diciendo la verdad con ello? La respuesta es esta: sí y no. Así es que no siempre las respuestas son sí y no. Y tenemos que definir a qué nos referimos con la voluntad de Dios. Nos estamos refiriendo al deseo de Dios, al decreto de Dios, a su soberanía. Ese decreto por medio del cual Dios ha decretado todas las cosas que acontecen en la tierra. Pero tenemos que hacer algunas distinciones. Tenemos que distinguir la voluntad decretiva de Dios. A través de la voluntad decretiva de Dios es esto su propósito eterno, por medio del cual Él, para su propia gloria, ha predeterminado y preordenado todas las cosas que acontecen, nos parezcan buenas o nos parezcan malas. De manera que en los decretos de Dios, todo lo que pasa, todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Pero si todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, nos encontramos con un choque aquí en el capítulo 6, versículo 10. Porque nos dice, hágase tu voluntad. ¿Y para qué voy a pedir que se haga tu voluntad? Si todo lo que se hace es tu voluntad, si todo lo que ocurre es tu voluntad. ¿Por qué? Porque además de la voluntad decretiva de Dios, se encuentra en segundo lugar la voluntad normativa de Dios. Y dentro de la voluntad normativa de Dios, que tiene que ver con la moral y la conducta del hombre, no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Dios no quiere que un hombre mate a otro hombre. Dios no quiere que un funcionario político sea un ladrón. Dios no quiere que una pareja de esposos que delante de Él han prometido estar juntos hasta que la muerte los separe. Evidentemente, no es la voluntad de Dios que se divorcien. ¿Por qué? Porque las Escrituras de manera normativa nos dicen que Dios repudia el repudio. Dios no quiere tal cosa. Dios no quiere el divorcio. Así es que la gente se divorcia. ¿Y es acaso esa la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios. ¿Y si ocurre? ¿Es la voluntad de Dios? Bueno, ya ocurrió. Evidentemente que es su voluntad decretiva, pero no es su voluntad normativa. Existe una tercera voluntad de Dios, que no es moral, que son las leyes naturales. Las leyes naturales son la voluntad de Dios. Están puestas por Dios para regir la naturaleza y para nosotros poder seguir viviendo en este mundo en el cual vivimos. Tenemos la sublimación progresiva, a través del cual las nubes dejan caer agua sobre la tierra, el sol evapora las gotas de agua, esas gotas de agua suben de nuevo a las nubes y así todo el ciclo se va dando para que haya agua abundancia. Las personas se preguntan si el aire que nosotros respiramos, me preguntaba alguien en esta semana, el aire que respiramos, ¿es acaso el mismo aire que existe desde los tiempos de Adán y Eva? ¿O hay aire nuevo? Bueno, pues déjeme decirle que este es el mismo aire que hay desde los tiempos de Adán y Eva. Es probable que el aire que usted tenga en los pulmones en el día de hoy, en el día de ayer lo tenía un chino o un hindú. La tierra gira, el aire está aquí. Así que posiblemente usted esté respirando un aire de un chino en el día de ayer. Pero Dios ha establecido leyes naturales y estas leyes naturales pueden ser colocadas dentro de los decretos de Dios. Dentro de los decretos de Dios, Dios ha establecido leyes de gravedad.
Dios ha establecido leyes que permiten al hombre seguir subsistiendo en la tierra. De manera que cuando hablamos de la voluntad de Dios, encontramos aquí, sea hecha tu voluntad. Sin embargo, todo lo que ocurre es su voluntad. Vamos a ver algunos textos que nos muestran lo que les quiero decir. El texto que se encuentra en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, es un texto ampliamente demoledor. Es un texto que no admite contradicción. Este texto fue escrito en el año 610 aproximadamente antes de Cristo, por ahí por los reinos del rey Josías y del reino Manasés. Escrito por Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 versículo 37, dice las siguientes palabras: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Dice así o no dice así? Lo voy a leer de nuevo. Si usted es de los que dice que usted decreta tal cosa, y yo decreto y digo, y en el poder yo decreto y dejo de decretar, y yo cambio las cosas por mi decreto, déjame decirte que tú no tienes ningún decreto, que todos los decretos son decretos de Dios, y que el único que decreta es Él. Así como el único que decreta en República Dominicana se llama Luis Abinader, el único que decreta en el universo es Jehová de los ejércitos, y ningún hombre tiene derecho a decir yo decreto. No, cuando alguien puede decretar algo, puede decir algo, todo tiene que hacerlo bajo la autoridad y la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, no de ningún hombre. El texto dice, y lo repito por si a usted no le gustó: ¿quién será aquel? Así es que mire usted, el texto es un reto. ¿Quién será aquel? En buen dominicano, ¿quién será el atrevido? ¿Sí? Es dura la palabra, ¿verdad? Cuando dice, ¿quién será aquel? ¿Quién es el fresco? ¿Quién es el atrevido? ¿Quién es el presumido? ¿Qué dirá? ¿Quién es el atrevido? ¿Qué dirá? Que sucede algo que el Señor no mandó. De manera pues que todo lo que ocurre, te parezca malo o te parezca bueno, ocurre porque Dios lo mandó. Hay algunas personas que dicen, no, eso no pudo haberlo mandado Dios. No. Esas son cosas del diablo. Y algunos dicen, tú ves, el diablo es sucio. Yo también lo creo también. A veces yo veo cosas que yo mismo digo, tú ves, el diablo es sucio. Hay que cuidarse mucho porque el diablo es sucio. Y eso es verdad, es sucio. No está en la Biblia, pero suena bonito. Eso no fue de Dios. Hermano, todo lo que ocurre en la tierra ocurre por la voluntad soberana de Dios. ¿Quién dirá que ocurrirá algo que el Señor no mandó? Y algunas personas entonces empiezan a dividir esto en diferentes formas. Dicen, no es que Dios lo mandó, es que Dios lo permitió. ¿Cómo así? Dios no mandó eso. Eso lo hizo otro y Dios lo permitió. Pero eso me crea otro problema. Un problema todavía más serio. Porque me da la imagen de un Dios irresponsable. Lo ilustro de la siguiente manera. Es como el padre que vive con 3 hijos varones. Y esos 3 hijos varones, cada uno tiene su habitación. En la casa fuman droga, usan marihuana y meten mujeres. El papá está ahí en una mecedora allí viejito, con una pipa, y le dicen, abuelo, pero ¿cómo es posible que usted permita que esos hombres vivan metiendo mujeres aquí y estén usando hasta marihuana? Y el viejo diga, bueno, mijo, ¿y qué tú quieres que yo haga? Yo no puedo meterme con esos muchachos.
Pero esta es su casa, abuelo, esta es su casa. Esta es mi casa, pero imagínate tú, y ellos son grandes, Pero usted debe prohibírselo. Pero ¿cómo se lo prohíbo si ya son grandes? Ya ellos tienen ya su vida, yo no puedo hacer nada. Entonces, cuando decimos no, Dios no lo mandó, Dios lo permitió, me da la idea del viejito que tiene unos hijos que están haciendo desastres, pero él se queda de brazos cruzados y no hace absolutamente nada. No, yo prefiero decir que tengo un Dios responsable. Que aunque ocurran cosas que a mí no me gusten, que aunque ocurran cosas que para mí sean catastróficas, que aunque ocurran cosas que no me entren en la mente ni en el corazón y yo las repudie completamente, mi Dios todopoderoso, mi Dios grandioso, tiene control de todo lo que ocurre en la faz de la tierra y en el último rincón del universo. Es el Dios en el que yo creo. ¿No te gusta lo que hizo? ¿No te gusta lo que hace? Él sabe lo que está haciendo. Eso es un Dios responsable. Salmo 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Saben qué? Todo lo que ocurre y se materializa en el universo, a Dios no le cuesta mucho que se haga. ¿Saben cómo Dios hizo el mundo? ¿Saben cómo Dios hizo la luz? Probablemente Thomas Alva Edison con sus acompañantes haciendo la primera bombilla. Se dice que hizo cientos de pruebas que fallaron. Cientos de pruebas que fallaron hasta que Thomas Alva Edison logró encender una bombilla. ¿Sabe cómo fue que mi Dios hizo la luz? Él no tuvo que hacer 50 experimentos. ¿Sabe lo que Él hizo? ¿Usted quiere saber lo que Él hizo? Le digo a usted lo que Él hizo. Usted sabe lo que Él hizo. Él simplemente hizo, dígale usted, declárelo. Sea la luz. Y la luz dijo: no quiero ser, pataleo, mañana soy. No, sea la luz. ¿Y saben qué pasó? ¿Usted quiere saber qué pasó? Y fue la luz, punto, sin discusión. Sea la luz. Y fue la luz. Con el simple hecho de decirlo, las cosas son. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no existen los imposibles. A su voz tiembla la tierra. A su voz todo cuanto existe obedece. En Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice las siguientes palabras desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta palabra me encanta. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Póngase a pensarlo. Por favor, tome estas palabras que acabo de decirlo. Manoséela. Tómela. Métale los dedos. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tú y yo respiramos, los perros respiran, las aves respiran, las nubes están en el cielo, los astros giran alrededor el uno del otro, el sol calienta, la luna está en su lugar y todas las cosas son sostenidas simplemente con la orden, el decreto y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él es que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como dice el apóstol Pablo, porque en Él estamos y nos movemos y somos.
nos perdemos con Dios. Pensamos que Dios es un ser que está en un recóndito rincón del universo, sentado en una mecedora viendo lo que pasa. Hermanos míos, ustedes tienen, y muchas personas, una idea demasiado distorsionada de Dios. Salomón lo dijo en el momento en el cual el templo fue consagrado. Dijo: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, que cuando tú piensas en la grandeza del universo, en lo extraordinaria que son las constelaciones, todo eso, por inmenso que sea, no contiene a Dios, sino que Dios la contiene a ella. Todo está en Él y Él no está en ninguna parte en específico, porque nada tiene paredes que lo puedan contener a Él, sino que Él lo contiene todo. Ese es nuestro Dios. Amén. Y puede ocurrir algo en este universo que se le escape a Dios. ¿Saben? Las cosas son grandes para nosotros. Escuchaba esta semana a un autor. El lector era yo. Qué cosa tan tonta. Y este señor decía: ¿qué piensa usted que pasaría si la tierra explota? ¿Qué pasaría si todos nosotros nos derritiésemos? Si la tierra se calentara tanto que todos pasara como en las películas esas que pasa, que la gente se derrite. Sería algo grande, ¿verdad que sí? ¿Le parecería a usted extraordinario, verdad? ¿Qué usted cree que pasaría en Venus? ¿Usted cree que en Júpiter dejarían de girar alrededor del Sol? ¿Usted cree que el Sol dejaría de calentar? ¿Usted cree que en otras constelaciones harían luto por nosotros? ¿O el mundo y el universo temblaría y se estremecería por nosotros? ¿Sabe lo que pasaría? ¡Nada! Nada. Las cosas son grandes para nosotros. ¡Wow! ¡Qué grande! Pero te has puesto a pensar en la grandeza de Dios. Es que Dios es más extraordinario. Es que Dios es muchísimo más grande. Es que Él es el dueño de su universo y Él hace lo que a Él le place y nadie detiene su mano y le dice: ¿qué tú haces? Nadie lo detiene a Él. Sin embargo, a pesar de todo eso, Él nos ama. Así que yo quiero ver con ustedes, de acuerdo al texto que tenemos en el día de hoy, tres cosas. En primer lugar, que hay una voluntad de Dios que no se hace en la tierra, porque el texto dice: hágase tu voluntad. Hay una voluntad que no se hace. En segundo lugar, que hay un lugar que es el cielo, donde sí se hace completamente su voluntad. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y en tercer lugar, que nosotros debemos pedir y desear que su voluntad sea hecha en la tierra también. Así que en primer lugar, hay una voluntad de Dios que no se hace en la tierra. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Mientras me encontraba preparando la clase de anoche, estaba sentado en mi computadora y estaba haciendo las diapositivas. A alguien se le ocurrió poner cerca de mi casa una música alta que eran unas bachatas de Leonardo Paniagua. Si usted no sabe quién es Leonardo Paniagua, usted no es de ahora. Asesinaba las canciones de Nino Bravo. Yo odiaba que asesinara las canciones de Nino Bravo. Sobre todo al que decía: al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Y yo odiaba cuando esa canción tan bonita ese hombre la cantaba. Así que preparando mi diapositiva, le escribí a un hermano fuera: ¿te parece lógico esto? Estoy trabajando aquí para el Señor y se le ocurre a uno a ponerme
a Leonardo Paniagua y sobre todo un individuo que decía: ¿está usted oyendo otro disco nuevo? Me puso. El hermano en cuestión me dijo que vive fuera del país. ¿Y tú qué crees? Aquí hay un individuo que vive al lado de mi casa que no deja de fumar marihuana. Me prende la televisión a alto volumen, no me deja estudiar. Y sobre todo, tiene una enredadera que le cae todo a la piscina mía y me la vive llenando de hojas. Es que vivimos en un mundo caído. Y yo le dije: está bien, vivimos en un mundo caído, pero tiene que ser con Leonardo Paniagua. Tú vives en un mundo caído que no es perfecto. Y en esta voluntad decretiva de Dios, todas las cosas que ocurren son las que Dios ha determinado. Ahora, es un fatalismo. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Quiero que me acompañen allí. 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Está el rey David huyendo de Saúl y encuentra albergue en un grupo que eran los vecinos de Keila. A David lo está buscando Saúl para matarlo. Pero miren qué detalle más interesante. David habla con Dios y miren qué joya. Miren qué joya. Dice, versículo 10, y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Aquí tenemos un problema, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que vienen a buscar a David, a Keila, y van a matar a la gente de Keila por David. Aquí viene la pregunta, ¿no? Versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Aquí viene la respuesta de Jehová. Jehová, Dios de Israel, te ruego que me declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. ¿Oh? ¿Qué dijo Dios? Aquí está el decreto. Sí, descenderá. Ahora vean más. Versículo 12. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió el Señor: sí, te entregarán. Oh. David debió haber dicho: bueno, ya Dios habló, decretó, aquí me siento a esperar que venga Saúl, mate a la gente de Keila o que ellos me entreguen a mí, porque ya Dios lo decretó y no hay ninguna salida. Ya yo consulté al Señor, yo como profeta tengo la palabra del Señor y yo aquí me quedo porque así fue que el Señor dijo. Ahora vean lo que hizo David, versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. ¿Cuál era la voluntad de Dios aquí? Que David fuera entregado por los hijos de Keila o que no. Se la puse difícil, ¿verdad? Si tú dices, bueno, la voluntad de Dios era que sí, porque Dios mismo dijo que sí. No. Dios está diciendo lo siguiente: si se dan estas condiciones, bajo estas circunstancias, lo que va a pasar es esto. Si estas circunstancias cambian, entonces eso no va a pasar. Opera la voluntad de Dios contraria a las circunstancias.
Sí y no. A veces sí, a veces no. Por el hecho de que en la tierra no se haga completamente la voluntad de Dios. ¿Podemos decir nosotros que vamos a dejar que el mal prolifere? ¿Podemos decir ser nosotros fatalistas y decir, ya Dios dijo que eso va a pasar, nosotros nada haremos? ¿Dejaremos de orar? Claro que no. Seguiremos clamando a nuestro Dios, seguiremos pidiendo a nuestro Dios, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. Si estamos enfermos, tendremos que usar medicina. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene una salida. No sea fatalista. Si David se hubiera quedado allí y fuera un fatalista, hubiera dicho, ya Dios dijo que me van a... No, escapa de eso. ¿Qué posibilidades tengo yo, que no fumo, de morirme de un cáncer del pulmón por fumador? Son bajas, muy bajas. Dios lo decretó, pero es que yo no fumo. En esta semana fui a una conferencia y era un pastor, fue el que llevó a la conferencia. Pero decía que el pastor era gerente de banca. Y era pastor. Yo dije, pero aquí yo tengo mi respuesta porque yo estoy loco por jugar a la loto. Pastor y gerente de banca. Este es mi hombre. Este es mi hombre. Así que me vestí. Como decían los niños, me bañé y me vestí. A la escuela yo corrí para tarde no llegar. Y me senté. No. Era de banca comercial, de banco de reserva, de banco popular. Qué mala. Y digo, mire, yo que te quería preguntar si tú eras de banca de esa, de loto y cosas. Y como tú eres pastor, para que me diera una respuesta, porque al lado de mi iglesia hay una banca. Y cada vez que yo me paro ahí soy tentado. No era de esa banca. ¿Qué posibilidades tengo yo de ganarme la loto? Fue la voluntad del Señor, hermano. El Señor me declara que usted se va a ganar la loto. Bueno, varón, va a estar difícil que yo no juego. Porque Dios actúa de acuerdo a las circunstancias. La voluntad de Dios usa las circunstancias. A veces no, a veces es un accidente, a veces no es como ocurre. Pero no podemos ser fatalistas. Debemos seguir orando, debemos seguir estudiando, debemos seguir combatiendo el mal. Así que hay una voluntad de Dios que no se da en la tierra. No es la voluntad de Dios que la gente robe. No es la voluntad de Dios que la gente adultere. No es la voluntad de Dios que la gente mate a otro. No es la voluntad de Dios que el Chapo Guzmán venda droga. No es la voluntad de Dios que Al Capone haya matado tanta gente. Esa no es la voluntad de Dios. Y podemos nosotros buscar medios de poner policía para que la voluntad de Dios se cumpla. Sí. ¿Podemos nosotros usar medicina para que la voluntad de Dios se cumpla? Sí. ¿Podemos nosotros decidir cambiar de ser buenos esposos para que la voluntad de Dios se cumpla? Sí, podemos cambiar. No es que la voluntad de Dios se acepta porque lo que Dios me dio fue una mujer que pelea mucho. Y ya eso es fatalismo. No, eso no es fatalismo. Cambia tú. Empieza a cambiar y te darás cuenta cómo las cosas cambian. Es increíble, pero recuerdo cuando niño que había un grupo que se había pegado mucho. Los que tienen mi edad se acuerdan de La Pandilla. Empezaba así: yo soy Gaby de La Pandilla, yo soy Javier de La Pandilla, yo soy Blanca de La Pandilla. Así que si usted tiene mi edad, se acuerda de La Pandilla. Nadie aquí levantó la mano porque todo el mundo, nadie quiere. Pero había una canción que, aunque no esté en la Biblia, es real. Yo creo que la cantaba Javier y decía: si das amor, tendrás amor, y para todos alcanzará. Si das amor, tendrás amor, pues la clave del amor se encuentra en dar. ¡Qué sencillo! Si das amor, tendrás amor, y para todos alcanzará. Si das amor, tendrás amor, pues la clave del amor se encuentra en dar. Da amor y tú verás que las cosas van a cambiar. Entonces hay una voluntad de Dios que está aquí, pero no es una voluntad de Dios fatalista. En segundo lugar, nosotros nos encontramos que
hay una voluntad de Dios en un lugar donde se cumple perfectamente. El texto dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se cumple de manera perfecta la voluntad de Dios. En el libro de Isaías capítulo 6 nos dice las siguientes palabras: en el año en el cual murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y alrededor de él había serafines y querubines que no cesaban de decir: santo, 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 santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Y los criciales de la puerta se estremecieron a la voz del que hablaba, y vino a mí un ángel con un carbón tomada con unas tenazas de donde estaba el carbón, y con ello limpió mi labio y me dijo: ahora profetiza y habla, y hijo de hombre, allí todas las cosas se cumplían a la voz del que hablaba. Y de tal manera, como nos dice John Piper, un detalle tan importante, cuando dice John Piper la siguiente palabra: ¿qué son los quiciales de la puerta? Los quiciales de la puerta son las bisagras de la puerta. Las bisagras de la puerta se mueven, no, solamente se mueven cuando tú abres y cierras la puerta. Pero dice que los quiciales de la puerta se conmovían y se movían a la voz del que hablaba. Es decir, que aquellas cosas inanimadas como piedras, sillas, autos, gomas, trozos de metal, con el simple hecho de escuchar la voz de Dios, toman vida. Eso indica que aunque nosotros hayamos muerto, aunque ya nuestros cuerpos estén completamente disueltos, aunque ya la muerte haya destruido toda nuestra naturaleza corporal, a la voz del que habla, al mandato de Cristo, a la voz de aquel que diga en aquel momento: levántate y sal de entre los muertos, nosotros resucitaremos, porque en él hay vida, así como la hay en el cielo. Todo le obedece, y aún obedecerán nuestros cuerpos disueltos cuando sean resucitados. No es imposible para Dios, hermano. Nos parece increíble, ¿verdad? Nos parece sacado de una película de ficción, ¿verdad? Nos parece un sueño, ¿verdad? Pues créalo, parece un sueño. ¿Sabe por qué? Porque para Dios nada es imposible. Así que en primer lugar, hay un lugar en la tierra donde no se cumple la voluntad de Dios. Completamente no. Hay un lugar en el cielo donde sí. Y en tercer lugar, nosotros debemos pedir que en la tierra sea hecha su voluntad. Dice: sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, que sea hecha en la tierra. Lo anhelamos. Los cristianos vivimos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero estos no son nuestros valores. Nos desenvolvemos entre la gente. Estamos entre ellos, pero no somos de ellos. Cristo dice: ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. ¿Saben qué? Nosotros anhelamos que Él venga, que venga a su reino y que su voluntad sea perfecta en la tierra. Nosotros anhelamos que esta tierra sea sanada. Nosotros anhelamos que su reino sea instaurado. Yo no sé si usted es premilenialista, postmilenialista, premilenialista dispensacional, sea lo que usted quiera. En eso yo no voy a discutir con usted. Algo tenemos en común. Si usted es premilenialista, postmilenialista, premilenialista dispensacional, lo que usted quiera, tenemos una cosa en común, y es que queremos que nuestro Señor Jesucristo venga. Amén. Y en eso estamos de acuerdo todos. ¿Que cómo va a ser? Si en Israel va a durar 1000 años, no va a durar 1000 años. Yo no sé bien a ciencia cierta, no ¿Que son unos tontos los que creen los otros? No, no son unos tontos, son personas, hermanos, muy buenos, hermanos. ¿Que vamos a rechazar a otros porque no cree exactamente igual que yo? Tampoco. En una sola cosa nos gozamos, y es que anhelamos que nuestro Señor Jesucristo venga. Venga tu reino, Dios, sea hecha tu voluntad. Por eso hablamos a otros de Cristo, porque en la medida en que alguien cree, pasa a pertenecer al reino de Dios.
Por eso vivimos con ese reino en la vida. Por eso nos gobierna el reino de Dios. Por eso nos gobierna la paz. Por eso nos gobierna el amor. Por eso el método nuestro no es el método del mundo, es el método de Dios. Porque es el método de la paz, es el método del amor. Sí. En esta tierra estamos en un mundo caído. Sí. En el cielo hay una perfección. Sí. Anhelamos que el cielo descienda de lo alto y venga a la tierra. Yo quiero que me acompañen para finalizar. Apocalipsis capítulo 21. Donde esa tierra y ese cielo se unen. Ustedes no lo van a creer, pero la tabla no quiere correr. Juan capítulo 21. Apocalipsis, perdón. Capítulo 20. Es que yo estoy en el 22, señores. Esto se me ha corrido. Ahora, capítulo 22, versículo 21, versículo 8. Gracias y perdonen la tardanza. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, de la ciudad que vendrá. Sin embargo, en el versículo 8 tiene un pero. ¿Cuáles son los primeros que no entrarán? Los cobardes. Los cobardes. Y yo quiero referirme a aquellos que están aquí en esta mañana. Saben muy bien que vivimos en un mundo lleno de pecado, donde no es hecha completamente la voluntad de Dios, que no la haces, que hay un lugar perfecto donde sí se hace. Y yo te pregunto, ¿tú quisieras que ese reino descienda a la tierra o no? Pregúntate si tú quieres que Cristo venga o no. Porque la sentencia es esta: los cobardes. Y finalmente me llama tanto la atención el último grupo, que cualquiera lo dejaría entrar. Dice, y todos los mentirosos. Pero un mentiroso no le hace daño a nadie, nada más mentiroso. Seguro. Todo el que habla mentira y todo el que es cobarde quedará fuera. Así es que, hermanos míos, pidámosle a Dios que venga a su reino. Amén. Vamos a orar. Amante Señor, queremos que tú vengas pronto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No le pertenecemos. Te pertenecemos a ti. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Queremos que tú vengas pronto, Señor, y nos lleves a ti y vengas a nosotros. Lávanos de nuestras maldades y límpianos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.